Buenas tardes, mi nombre es Manuel Valeria, interno de séptimo año de medicina de la Universidad del Paraíso Campus San Felipe, y este video corresponde a la realización a una revisión bibliográfica en el marco del internado de ginecología y obstetricia. El, el texto en cuestión es efectos de la cesárea a corto y largo plazo en la salud de la mujer y el niño, el cual corresponde a una publicación hecha en el año 2018 en Lancet. A modo de introducción, la cesárea puede ser una intervención que salve la vida cuando se realiza bajo indicación médica, pero también puede tener efectos a corto y largo plazo sobre la salud de la mujer y el niño. Dado el aumento de cesáreas, particularmente sin indicación médica, es que se ha vuelto crucial una mayor comprensión de sus efectos sobre la salud en mujeres y niños. Es razón por la cual se revisará el siguiente artículo. La Right Care Series creó un marco para comprender la sobreutilización y la infrautilización de intervenciones médicas y las causas de mala atención en el mundo, en la que se definió como una atención adecuada a la atención que sopesa los beneficios y daños, está centrada en el paciente y se basa en evidencia, en la evidencia incluida la rentabilidad. La cesárea es un ejemplo de intervención médica que está infrautilizada en algunos entornos de bajos recursos y sobreutilizada en muchas partes del mundo. El primer documento revisado en esta serie sobre cómo optimizar el uso de cesárea mostró que a nivel mundial el uso de cesárea es alto y se encuentra en aumento. En 2015 se estima que 29,7 millones, es decir, un 21,1% de nacimientos ocurrieron por cesárea, lo que fue casi el doble de la proporción en el año 2000, correspondiendo a un 12,1%. La OMS ha estimado que cada año se realizan 6,2 millones de cesáreas excesivas, sin indicación médica. Sin embargo, existe un debate sobre la frecuencia óptima de uso de cesárea. Existen revisiones anteriores que han estudiado los efectos de la cesárea. Sin embargo, hasta donde se sabe, no existen publicaciones que hayan recopilado y resumido la evidencia para incluir un análisis de los efectos a corto y largo plazo de la cesárea en la salud de mujeres y niños. El siguiente documento se centra en los efectos del aumento del uso de cesárea, utilizando revisiones sistemáticas y estudios de cohortes importantes, amplios y recientes para resumir los efectos de la cesárea a corto y largo plazo, tanto para mujeres como para niños. Dentro de los efectos a corto y largo plazo sobre la salud de la mujer, tenemos para nombrar primero la mortalidad materna, que corresponde al riesgo absoluto de muerte materna asociada con la cesárea, es bajo en entornos de altos recursos y es mayor en entornos de bajos recursos. Una review en países de altos recursos, que incluyó a 402.833 mujeres, mostró que la mortalidad materna aumentó con la repetición de cesárea electiva comparada con el trabajo de parto. Se encontraron resultados similares en Brasil. Sin embargo, un estudio transversal en China de 108.847 nacimientos, de los cuales 59.000 fueron por cesárea, no mostró diferencias en la frecuencia de muerte materna asociada con la cesárea antes del parto sin indicación médica, en comparación con el parto vaginal. La cesárea planificada confiere un menor riesgo de mortalidad en comparación con con la cesárea intraparto de emergencia. También estudios han estimado el riesgo de muerte por cesárea intraparto de emergencia hasta 4 veces mayor que el parto vaginal. Además, el riesgo de muerte materna durante el parto aumenta en los embarazos posteriores a una cesárea debido a un mayor riesgo de rotura uterina y placentación anormal. Respecto otro factor podría ser la mortalidad materna aguda grave, o SAM, que corresponde a la presencia de complicaciones tales como hemorragia, necesidad de transfusión de sangre, histerectomía, rotura uterina, complicaciones asociadas a la anestesia, shock obstétrico, paro cardíaco, insuficiencia renal aguda, ventilación asistida o intubación, tromboembolismo venoso puerperal, infección puerperal mayor, rotura de vías intraoperatorias y hematoma. En grandes estudios poblacionales han mostrado que la frecuencia general no ajustada a SAM es consistentemente mayor después de una cesárea que de un parto vaginal. Un estudio canadiense basado en la población de 2.339.686 nacimientos informaron que más mujeres en el grupo de cesárea planificada tuvieron SAM
en un 2,7% versus aquellas que en el grupo de parto vaginal planificado, los cuales correspondían a un 0,9%. También un estudio neerlandés de cohorte prospectivo a nivel nacional utilizó datos no ajustados de 371.000 embarazos y encontró que el nacimiento por cesárea planificado o de emergencia se asocia a un riesgo 5 veces mayor de SAM. Otro estudio neerlandés de cohorte prospectivo de 2.552 nacimientos encontró que en comparación al parto vaginal planificado, la incidencia no ajustada de SAM en el grupo de cesárea electiva fue de 6,4 eventos por 100.000 nacimientos versus 3,9 eventos en 1.000 nacimientos en el grupo de parto vaginal. La cesárea en un embarazo anterior confirió un riesgo 3 veces mayor de SAM en el embarazo actual. Y los mismos autores reportan que la cesárea intraparto de emergencia confirió un mayor riesgo de SAM que los procedimientos electivos. Respecto a la morbimortalidad, dentro de de la morbilidad a corto y largo plazo, los riesgos intraoperatorios y posoperatorios, tanto inmediatos como tardíos asociados a la cesárea planificada, están bien documentados. Una actualización de evidencia del 2017 para NICE incluyó 9 estudios prospectivos que comparaban los resultados de la cesárea planificada versus el parto vaginal, en la cual el parto vaginal se asoció con reducción de la estadía hospitalaria, reducción de riesgo de histerectomía por hemorragia postparto y de riesgo de paro cardíaco en comparación a la cesárea planificada. Sin embargo, la cesárea planificada se asoció con un riesgo reducido de lesión vaginal, dolor abdominal y perineal durante el parto y en los 3 días después del parto, hemorragia postparto temprana y shock obstétrico en comparación con el parto vaginal. Otros riesgos intraoperatorios, perioperatorios y postoperatorios no mostraban diferencia entre los modos de nacimiento y los hallazgos contradictorios con respecto a las diferencias. El NICE consideró que la calidad de estos datos era de bajo o muy baja calidad y se excluyeron los estudios en entornos de bajos recursos. Respecto a la morbilidad a corto y largo plazo, también las secuelas a largo plazo de las cesáreas incluyen adherencias pélvicas, obstrucción de intestino delgado, menorragia, dismenorrea, dolor crónico, disfunción sexual, subfertilidad, incontinencia urinaria y fecal y prolapso de órganos pélvicos. Una revisión de 2018 y metaanálisis no encontró diferencias en los resultados entre la cesárea y el parto vaginal para el dolor crónico, menorragia, dismenorrea o incontinencia fecal. Sin embargo, en comparación al parto vaginal, la cesárea se asoció a un menor riesgo de incompetencia urinaria y prolapso de órganos pélvicos. Hubo resultados contradictorios con respecto a la disfunción sexual en forma de dispareunia. La cesárea se asocia con un riesgo reducido de incontinencia urinaria, pero la diferencia parece establecerse con la edad. Un metaanálisis ha demostrado que el odds ratio para la incontinencia anal es de 1,3 para el parto vaginal, en comparación con la cesárea en el primer año posparto. Sin embargo, una revisión Cochrane que compara la cesárea con el parto vaginal concluyó que la prevención de la incontinencia anal no debe utilizarse como criterio principal para elegir la cesárea planificada. En estos estudios, revisiones y metaanálisis no se abordaron las adherencias pélvicas ni la obstrucción de intestino delgado. El desarrollo de adherencias después de una cesárea no es infrecuente y la prevalencia aumenta con las cesáreas posteriores a 12 un 46% desde la segunda cesárea y sobre el 26% después de una tercera cesárea. El riesgo de obstrucción de intestino delgado debido a adherencias es bajo, pero parece aumentar con cada cesárea, aunque el riesgo general es pequeño. Los efectos psicológicos de la cesárea no se han estudiado bien. Las mujeres que han dado a luz mediante cesárea han informado menos satisfacción inmediata y a largo plazo con su experiencia de parto y menos interacciones positivas después de parto en comparación con las mujeres que tuvieron un parto vaginal. Respecto a los resultados adversos para las mujeres en embarazos posteriores, después de una cesárea, los embarazos posteriores presentan mayor riesgo de histerectomía, placentación anormal, rotura uterina y parto prematuro. Un estudio holandés encontró un riesgo de 1 en 25.000 embarazos para histerectomía debido a placentación anormal en mujeres sin cesárea previa, que aumentó a 1 en 500 embarazos para mujeres con cesárea previa y 1 en 20 para mujeres con 3 o más cesáreas anteriores. Resultados similares se encontraron en estudios estadounidenses.
En los casos de placenta previa, el riesgo de placenta akreta aumentó progresivamente desde un 3% después de la primera cesárea a un 11, 40, 60 y 67% con las siguientes cesáreas respectivas. El riesgo global de rotura uterina es aproximadamente un 0,5 a un 1%. Los riesgos de rotura uterina, placenta invasiva anormal y hemorragia postparto grave son mayores después de una cesárea previa. La inducción del parto, especialmente con prostaglandinas, aumenta el riesgo de rotura uterina, lo que causa una mortalidad mucho mayor en entornos de bajos recursos. Dado los riesgos de rotura uterina, un parto vaginal planificado después de una cesárea solo debe realizarse en centros con atención obstétrica de emergencia de alta calidad. Tres estudios han mostrado un aumento en el parto prematuro espontáneo después de una cesárea térmica. Respecto a los efectos a corto y largo plazo sobre la salud del niño, em, tenemos efectos intrauterinos en la salud infantil, en el que las cesáreas, como ya dijimos, pueden salvar vidas infantiles y prevenir la mortalidad perinatal y morbilidad grave, como por ejemplo la asfixia intraparto. Sin embargo, las morbilidades neurológicas graves pueden originarse durante el periodo prenatal, no solo en el periodo intraparto. Las exposiciones intrauterinas tienen efectos de gran alcance en la salud de los niños durante toda la vida. Están surgiendo pruebas de que el proceso del parto y las intervenciones intraparto también pueden afectar al desarrollo fisiológico o fisiopatológico. Nacidos por cesárea están sujetos a diferentes intervenciones hormonales, físicas, bacterias y médicas, como por ejemplo el uso de antibióticos y uterotininas intraparto, y que estos efectos tienen el potencial de alterar sutilmente la fisiología. Las consecuencias a corto plazo de la cesárea incluyen alteración del desarrollo inmune, alergia, atopía, asma, reducción de la diversidad del microbioma intestinal. Los datos de estudios individuales han resaltado una asociación entre el nacimiento por cesárea y las características del síndrome metabólico, incluida la adiposidad, aumento de la presión arterial, diabetes tipo 1, asma, afecciones relacionadas con el sistema inmunológico, neurológicas y relacionadas con el estrés, enfermedades gastrointestinales autoinmunes en la infancia. Sin embargo, un metaanálisis de 2018 solo identificó mayores riesgos de obesidad hasta los 5 años y asma hasta los 12 años en niños nacidos por cesárea. Mencionan que estos hallazgos divergentes podrían deberse a las exposiciones infantiles que confunden las asociaciones, por lo que se necesitan estudios longitudinales a mayor escala para poder establecer la causalidad. Los estudios sobre los efectos de la cesárea en los resultados emocionales y conductuales se han centrado predominantemente en los trastornos del espectro autista y trastornos de déficit de atención con hiperactividad. En un modelo que utilizó datos a nivel poblacional de más de 2 millones de personas del Registro Nacional Sueco, no se encontró asociación entre cesárea y trastorno de déficit atencional. Del mismo modo, en un corte del Reino Unido de 13.141 niños, no se encontró asociación entre cesárea planificada y trastorno del espectro autista. Entonces, ¿cómo afecta el modo del nacimiento? Se han planteado dos mecanismos biológicos para explicar cómo el modo de nacimiento podría afectar los resultados clínicos en los niños. Primero, la transferencia inadecuada del microbioma materno a los bebés nacidos por cesárea conduce a un desarrollo inmunológico alterado. Aunque el modo de nacimiento es solo un aspecto que determina la composición de la microflora del bebé, los datos sugieren que la exposición reducida a la microbiota materna de los bebés nacidos por cesárea podría ser importante en las primeras semanas de vida. Se ha propuesto que el efecto del modo de nacimiento sobre la microbiota intestinal del bebé puede persistir durante varios años después del nacimiento, además del efecto potencial de la composición microbiana del intestino del bebé sobre el riesgo de obesidad y enfermedades metabólicas. La colonización aberrante del tracto intestinal también puede afectar el desarrollo y la diferenciación de un sistema inmunológico. Algunos de estos efectos inmunológicos pueden persistir hasta la edad adulta, alterando la susceptibilidad a ciertas enfermedades. Por ejemplo, alteran el número de células natural killer, impulsan la generación de células T reguladoras, impulsa la secreción de inmunoglobulina A y determina perfiles de citoquinas inflamatorias. La exposición adicional a los bebés nacidos por cesárea a antibióticos profilácticos en preparación para el procedimiento también podría ser un factor que contribuya a la colonización microbiana alterada del intestino infantil y una posible mayor susceptibilidad a enfermedades metabólicas en la edad adulta. La segunda hipótesis es que la exposición durante el parto a fuerzas mecánicas y hormonas del estrés durante la cesárea se evita. Entonces, por lo que muchos estímulos fisiológicos importantes iniciados por el parto vaginal están ausentes.
La exposición a las hormonas de estrés materno y las fuerzas físicas del parto y el paso por el canal del parto proporcionan importantes señales del desarrollo para el feto en su preparación para la vida extrauterina. Por ejemplo, se cree que el aumento de las concentraciones de hormonas de estrés son señales importantes en el bebé para el desarrollo del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal, la maduración del sistema inmune, la maduración de los pulmones y los órganos y la neurogénesis. En los bebés nacidos mediante cesárea, la ausencia de estos desencadenantes durante esta ventana crucial del desarrollo podría verse agravada aún más por las cesáreas planificadas que ocurren antes de las 40 semanas de gestación. Algunos comentarios han sugerido que existen indicaciones para que las mujeres que planean una cesárea consideren un parto abreviado para permitir una transición neonatal óptima. Los datos sugieren que las concentraciones alteradas de citoquinas en etapas posteriores de la vida no solo se ven afectadas por la cesárea, pero también si la madre estaba en trabajo de parto activo antes de la cesárea. Con esto se genera la hipótesis final en que las diferentes modificaciones epigenéticas de la expresión genética entre métodos de nacimiento sí afectan la salud infantil futura. Re- Respecto a, en base a esto, es que surge la pregunta si concentrarse en los mecanismos biológicos podría mejorar los resultados de los bebés nacidos mediante cesárea. Dado que la cesárea a menudo está clínicamente indicada, comprender los posibles mecanismos biológicos que vinculan la cesárea y los resultados de la infancia tiene un potencial teórico para informar estrategias novedosas para minimizar los efectos negativos de la cesárea y optimizar los procesos fisiológicos. Por ejemplo, se ha sugerido imitar algunos aspectos del parto fisiológico durante la cesárea. Basado en datos de estudios en animales y humanos, algunas opciones viables serían incluir la desaceleración deliberada del parto en la cesárea, el contacto piel con piel e incluir el llamado apretón físico para activar las respuestas del cortisol en el recién nacido. Aunque de momento no hay evidencia suficiente para respaldar la administración de corticoides prenatales antes de la cesárea planificada a término, esta es un área potencial a investigación futura. Otra opción sería evitar el uso de cesárea planificada antes de las 39 semanas para reducir el riesgo de síndrome de dificultad respiratoria. Existen asociaciones potenciales entre el modo de parto y la colonización microbiana de la piel y el intestino en las primeras etapas de vida y efectos de esta colonización microbiana en los resultados clínicos, como el riesgo de asma, y existe un interés creciente en el concepto de siembra de microbiomas para mejorar la salud neonatal. Realmente la lactancia materna es fundamental para el desarrollo del microbioma intestinal neonatal y es beneficioso para los bebés nacidos por cesárea, pero depende de una colonización intestinal adecuada del bebé en el momento del nacimiento. En ausencia de exposición a bacterias intestinales maternas apropiadas, ya sea por el modo de parto, las prácticas de higiene o una baja suplementación de probióticos, junto con la promoción y el apoyo intensivo a la lactancia materna, esto puede ayudar con un adecuado desarrollo del microbioma intestinal y respuestas inmunes. Respecto a las implicancias en los países de bajos recursos, el texto menciona que el equilibrio entre riesgo y beneficio también debe considerarse en relación con si los entornos son de altos o bajos recursos. En el 2013, un análisis de la OMS mostró que 29 países de África, Asia, América Latina y Medio Oriente, el 62,5% de las mujeres tuvieron un resultado materno grave después de la cesárea, en comparación con un 37,5% para parto vaginal. Por el contrario, un estudio de cohorte retrospectivo basado en registros finlandeses de 110.000 nacimientos, es decir, en este caso en un entorno de altos recursos, encontró una frecuencia de SAM de 5,2 por cada 1.000 mujeres para partos vaginales espontáneos, 12,1 en 1.000 para mujeres con cesáreas planificadas y 27,2 en 1.000 mujeres para cesáreas de emergencia. En entornos de bajos recursos, donde menos mujeres reciben las 4 visitas prenatales recomendadas, existen mínimas oportunidades para brindar información y planificar un parto en un centro de salud. Estudios en Tanzania y Burkina Faso indican que muchas mujeres a menudo reaccionaron con miedo y conmoción ante la decisión de su proveedor cuando se les informó que necesitaban una cesárea. Se sentían culpables porque no podían dar a luz por vía vaginal y estaban preocupadas por el costo y los riesgos de los malos resultados y la mala calidad de atención. En consecuencia, en partos posteriores las mujeres pueden mostrarse reacias a acudir a un centro de salud, lo que nuevamente aumenta su riesgo de morbilidad y mortalidad. Es probable que los resultados en entornos de bajos recursos sean considerablemente peores que en entornos de altos recursos debido a la menor disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad
de servicios integrales de salud obstétrica. Además, es menos probable que la experiencia quirúrgica y el apoyo logístico necesarios para una cesárea más segura en caso de placentación anormal estén disponibles en entornos de bajos recursos, especialmente en los entornos más rurales. Es así como el texto desglosa una serie de conclusiones, las que destacan que casi todas las mujeres que tienen una cesárea aumentan su riesgo de sufrir ciertas morbilidades en embarazos posteriores. La evidencia discutida muestra la complejidad de lograr un resultado inicialmente favorable de una intervención quirúrgica y, en consecuencia, complicaciones potenciales graves en embarazos posteriores. Es necesario considerar los resultados a largo plazo para las mujeres y los niños al planificar el modo de parto en entornos de altos y bajos recursos. También han identificado evidencia sobre la cesárea y sus efectos sobre los resultados maternos e infantiles a corto plazo, en comparación con el parto vaginal, pero se necesita más evidencia de entornos de bajos recursos. Otras conclusiones que se extraen del texto son de que la evidencia sobre los resultados de la cesárea en mujeres, lactantes y niños es compleja, a menudo de mala calidad y conlleva incertidumbre a la hora de establecer la causalidad a largo plazo. Paralelamente al fortalecimiento de esta evidencia, se deben desarrollar y evaluar intervenciones después del nacimiento que tengan como objetivo mejorar la salud durante toda la vida de los bebés y niños nacidos por cesárea. También la aplicación de los principios de Right Care proporciona una base para la evaluación de intervenciones nacionales y globales para abordar la variación en el uso de cesárea a nivel mundial, considerando al mismo tiempo la rentabilidad y la atención centrada en las mujeres. Bueno, es más o menos de lo que trataba el artículo revisado. Muchas gracias por la atención.